Sí, muchas gracias. Empiezo con un saludo del OIT a las compañeras y compañeros del PIT-CNT. Es mi segunda visita a Uruguay, la segunda vez con el PIT-CNT, y es un gusto estar con ustedes en este momento tan propicio que es la celebración de los 100 años de la ley. Entiendo que ha sido la ley de trabajo obrero de hace 100 años. Quiero empezar diciendo que la historia nos enseña muchas cosas. La lucha por la jornada laboral de 8 horas ha sido quizás la lucha más antigua del movimiento sindical internacional. Quiero decir que ha sido un compatriota mío que ha sido el primero en proponer la jornada de 8 horas, Robert Owen, en 1817, con esta frase tan bonita que decía que el destino del obrero tenía que ser 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso. 1817. Tuvimos que esperar casi 100 años para que los uruguayos remate este propósito, porque en mi país no se hizo nada. Lamentablemente pasa igual con el fútbol. Ustedes ganan el Copa del Mundo la primera vez, nosotros esperamos 50 años antes de ganar una vez. A ver si podemos cambiar eso. Pero también esta lucha por la jornada de 8 horas ha sido una parte esencial de la creación de nuestra organización, la OIT, que va a celebrar su centenario dentro de 4 años. Ha sido en la Primera Guerra Mundial que esta reivindicación de la jornada de 8 horas ha tomado forma a nivel internacional. En aquel momento de conflicto mundial, la jornada, dicho normal, era de 10 a 12, 14 horas. Pero en el tratado que dio término a la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Paz de Versalles, en el capítulo 13 sobre el trabajo, se preveía, y cito, en el mismo capítulo que fundó la OIT, se previó expresamente, y cito, la reglamentación de las horas de trabajo, fijación de duración máxima de la jornada y de las semanas de trabajo, y eso es entre las medidas imprescindibles para mejorar las condiciones de trabajo. Eso fue en 1919, pues Uruguay ya tenía su ley de 8 horas, tremendo. 4 años más tarde, la OIT aprobó el primer convenio de su historia, el convenio número 1. Lo tengo aquí. Es el convenio sobre las horas de trabajo para la industria y prevé precisamente la jornada de 8 horas, la semana laboral de 48 horas máximo, y también se refiere a esa idea de la jornada semanal de descanso. Así que Uruguay ha tenido un rol de vanguardia en esta cuestión tan fundamental que es la reglamentación de la duración de la jornada de trabajo, la semana laboral. Como dije, la historia nos enseña muchas cosas. La actualidad, lamentablemente, es que este convenio está cuestionado. Hay los que piensan que esta rigidez, entre comillas, de la jornada de 8 horas, la semana de 48 horas, el día de descanso semanal, más bien que una conquista permanente, es un obstáculo. Es un obstáculo a la competitividad de nuestras economías y que no encuadra en las necesidades del mundo del trabajo moderno, con todos los debates sobre la flexibilización del mercado de trabajo que conocemos a veces. Este convenio, y lo encuentro curioso, solamente tiene 52 ratificaciones, solamente son 52 países del mundo que han ratificado
este convenio. Es poco, tenemos 185 miembros. Y yo creo que lo que nos enseña esta historia, esta situación, es que las conquistas ganadas por el movimiento obrero nunca son permanentes. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que ser vigilantes. Y en otro tema, puedo decir lo mismo. También está cuestionado hoy el derecho de huelga como derecho reconocido en la legislación internacional. Bueno, no les voy a aprender nada de PIT-CNT, saben mejor que nadie que es responsabilidad histórica, es un objetivo fundamental del movimiento sindical defender estas conquistas históricas. Así que, en el mismo momento que quiero felicitar a mis amigas y amigos uruguayos por esta ley histórica y la conquista social que representa, quiero también alientarles a seguir en la lucha de defensa de los derechos de los trabajadores. Y en eso la OIT estará a su lado. Muchas gracias.